Buenos días, señores estudiantes. Vamos a comenzar hoy día el taller de aula referente a los derechos humanos. Vamos a hacer 5 salas donde ustedes van a poder trabajar durante 35 minutos. Van a buscar información sobre los temas que yo les voy a indicar. Son 5 temas. Ustedes se van a reunir al azar, la misma sala van a formar los grupos al azar, y los temas son los siguientes. En la primera sala van a tratar la definición y las características de los derechos humanos. Características hay mucho, como universales, imprescriptibles, bueno, ustedes van a buscar. Después, en la segunda sala está Historia de los Derechos Humanos. La historia de los derechos humanos desde la antigüedad, ahí desde el Código de Hammurabi, hay otros hitos importantes, después viene Grecia, Roma, la Edad Media, etcétera, hasta los tiempos actuales. El grupo 3 va a trabajar sobre la generación de los derechos, que son 4. El grupo 4 va a estudiar sobre los derechos emergentes, que son los derechos, la Declaración Universal de Derechos Emergentes, que son los derechos actualizados. Y por último, el grupo 5 va a tratar sobre los derechos de los animales. Entonces, en este momento voy a proceder a hacer las salas para que ustedes puedan ingresar y puedan empezar a trabajar. Cuando estén todas las salas organizadas, ahí empieza a contar el tiempo. Tienen 35 minutos. Después volverán a la sala general y se hará una plenaria exponiendo cada uno de los temas. Y atención, todos los integrantes de cada grupo tienen que decir algo. Cada uno de los integrantes tiene que decir algo respecto al tema que he investigado. Como siempre, por favor, que haya una persona que recopile la información, porque tiene que subirse al aula virtual para que ustedes puedan tener la nota correspondiente. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? De acuerdo. Entonces vamos a proceder a hacer los grupos, las salas. Bueno, vamos a abrir la sala para que ustedes ingresen. Ya están asignadas. Usted es César Quimis y usted está en la sala 1, por favor, para que ingrese. Y usted, Tamara, le voy a ingresar en la sala 2. Bueno, doctora. Ok. Que es Historia de los Derechos Humanos, que es un poquito más largo. Entonces, por favor, cada uno que busque de una época.
Adelante, ya está ingresada. Entonces, me imagino que ya está invitada, entonces, por favor, ingrese. Adelante. Busquen dos definiciones de autores, por ejemplo, de la ONU o de autores importantes sobre derechos humanos y todas las características que ustedes encuentren. ¿Ok? Bueno. Muy bien, doctora. Adelante. Técnicamente con el segundo link que mandó Lisa tenemos bastante información. Simplemente nos faltaría el código Hammurabi, que creo que era de China, si mal no recuerdo. La profesora también habló acerca de lo que era la antigua Grecia y Roma. A De ver, ahí creo que señores, les doy un poco más de información. En la época antigua hay dos hitos o dos momentos importantes de los derechos humanos. Uno es el Código de Hammurabi y otro es el Cilindro de Ciro. Después viene en Grecia, cómo estaban en Grecia los derechos humanos, cómo estaba en Roma, porque Grecia fue un gran imperio en la antigüedad, Roma también. Después viene Edad Media, que también hay un hito importante en la Edad Media. Después está en la Edad Moderna, que están la Revolución Francesa y la Declaración de Virginia. Después ya está lo que pasó en el siglo XX, prácticamente a inicio del siglo XX, las guerras mundiales, la lucha de los obreros. ¿Qué más? Bueno, ya la Segunda Guerra Mundial, con toda la masacre que hubo de los nazis, y ahí es donde comenzó a unirse los estados, formando la ONU, y trabajaron en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, y después de eso, después de la declaración, ha habido, y hasta la actualidad hay problemas con los derechos humanos. Entonces, esa última parte también incluso la pueden tocar. ¿Ok? Bueno, señores, adelante. Me despido. Doctora, buenos días. Usted no está asignado a ningún grupo, ya voy a asignar. A ver. No, es que se me salió de la reunión. En derechos, a ver, en el grupo 5. 5, 3 y 3, 6. Ya. En el grupo, no, en el grupo 4. Derechos emergentes. Ustedes tienen que buscar la Declaración Universal de Derechos Emergentes, la DUDE, que se llama DUDE con H intercalada, y ver ahí algunos hitos en esa declaración. O sea, hacer una definición, etcétera, etcétera. Bueno, ya le paso. Ya. Gracias, doctora. A ver, a las 4. Adelante. Ya está.
tranquila, pero ya voy. Ya pasan una conclusión, Ángela y una Yair. Claro, pues. Entonces serían 2 conclusiones, pues. Sí. Ok, Yair, ya están organizados, ¿verdad? Sí, ya. Ya, muy Doctor, bien. disculpe, también anexamos conclusión e introducción. Aunque usted no dijo, pero vamos a anexar nosotros. Bueno, está bien, porque eso es lo que yo voy a mandar para el momento que ustedes tengan que mandar al aula. Entonces, está bien, pueden hacerlo para que todos puedan hablar algo. ¿Ok? Ya. Ok. Muy bien. Sigan adelante. No sé, una confusión grande. En eso estoy diciendo que a ver si podemos hacer también. Hola. Miren, ustedes ya han buscado cómo se tiene que presentar estos derechos emergentes. Definan lo que son los derechos emergentes, quién han luchado por esos derechos emergentes, quién construyó esa definición, y céntrese en esa triple dimensión. Y vayan desarrollando algunos de esos derechos que están ahí, o sea, poniendo, no van a desarrollar todo, pero poniendo al menos, definiendo, o sea, enumerando cada uno y después definiendo alguno de ellos ampliamente, ¿no? Entonces, aquí tiene, este es básicamente, pues el esquema de su presentación. Entonces, vayan adelante y todos digan algo. ¿Ok? Gracias. Sigan. Hola. No, doctora. Mire, respecto a los derechos de los animales, aborden la situación. Bueno, primero refiéranse a la Declaración de Derechos de los Animales como una síntesis de ella, y después aborden algunas situaciones. Por ejemplo, situación de los animales silvestres. ¿Qué pasa con ellos? Situación de los animales domésticos. Se cumplen sus derechos, se vulneran. Después están los animales para consumo humano. ¿Qué pasa en los camales? ¿Hay un trato adecuado a esos animales o no? Después están los animales para la recreación. Circo, corrida de toro, pelea de gallo, pelea de perros, o sea, ¿hay legislación? ¿No hay? ¿Cómo está esa situación? Y después están los animales de laboratorio. ¿Qué pasa con ellos? Miren ustedes, para hacer la vacuna se han necesitado pruebas con monos, con simios. Entonces, ustedes tienen que ver cómo está esa situación. Entonces, abórdenlo desde ese punto de vista, la vulneración de los derechos de los animales. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, adelante, sigan.
Bueno, señores, ya han salido todos de las salas. Espero que hayan tenido tiempo de investigar lo que se les ha solicitado. Bueno, les daremos un día más como para consolidar todo y poderlo subir al aula. El aula estará abierta hasta mañana a las 11 de la noche, o sea que tienen un poco de tiempo como para, si quieren consolidar todo y poder subir tranquilamente. Ok, entonces vamos a comenzar a hacer la socialización, la plenaria, donde ustedes van a exponer todo lo que han investigado. Miren, es importante que todos presten atención porque esto es parte del examen. Esta materia, o sea, este tema es parte del examen. Yo después haré un resumen de lo que ustedes han hecho, de todos los grupos, todos los cursos también, todos los paralelos, para que sea un documento que ustedes tienen que leer y obviamente pues contestar las preguntas que se van a hacer en el examen. Entonces, por favor, presten atención. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la misma, el mismo orden de los grupos. Vamos con el grupo 1, definiciones y características de los derechos humanos. Por favor, los que expongan, abran su cámara y para que todos se escuchen y vean mejor. Adelante. Buenos días, compañeros y compañeras, profesora presente. Nosotros somos el grupo número 1 y está conformado por las compañeras Zambrano Yucha Dorelis, quien es Párraga César, Zambrano Ochoa Daniela, Vaca Rodríguez Margarita, Rivadeneira Sheila y mi persona Peñarrita Cedeño Madeline. Nuestro tema es los derechos humanos y las características. A continuación, mi compañero. Bien, buenos días profesoras y compañeros. Los derechos humanos, como una introducción, básicamente los derechos humanos al existir, todos nosotros contenemos una obligación y un derecho para todos, ya sean que estos puedan ser respetados y mediante el siguiente trabajo nosotros buscamos comprender la definición y al saber de lo que estamos hablando de derechos, podamos entender qué son los derechos, cuáles son nuestras obligaciones y a qué nos estamos basando. Al hablar de derechos humanos, o cuando hablamos de derechos humanos, hay un acuerdo general al que nos referimos a un conjunto de derechos que nos corresponden a todos, sin ningún tipo de excepción, solo por el hecho de pertenecer a una gran familia humana, el hecho de existir y de ser seres humanos, básicamente. Actualmente, esta noción de dignidad e igualdad de todos los miembros del género humano lo podemos encontrar prácticamente en cualquier cultura y civilización, además de la religión y de la tradición filosófica. También en general hay el consenso en el que los derechos humanos no nos los conceden la sociedad, sino es un derecho más bien de nosotros y que nosotros hacemos que en la sociedad se hagan prevalecer como tal vivos y latentes. Es una obligación que está consagrada y garantizada para todos los seres humanos. En el siguiente trabajo se van a mostrar también además distintos puntos de definiciones de las diferentes instituciones públicas, tanto del Ecuador como internacionales, que tienen diferentes conceptos sobre qué son los derechos humanos y a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos.
A continuación, mi compañera. Me permito indicarles que por favor sean bastante precisos. Cada grupo tiene 14 minutos, entonces tienen que agotar en 14 minutos todo lo que han investigado. Entonces, por favor, sean precisos. Esto no es una exposición como hacemos con las clásicas exposiciones. Esto es más preciso, más concreto. Adelante. La primera definición tenemos que los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos son universales, son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, del origen, el género, nacionalidad, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, que es el derecho de la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos de alimentación, educación, salud y libertad. Esto lo sacamos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La otra definición que tenemos fue por la RAE, que define que los derechos humanos, como un conjunto de los derechos inherentes de todas las personas derivados de su propia naturaleza, en cuanto el hombre es un ser intrínsecamente social que le permite el libre desarrollo de su personalidad. A continuación, mi compañera Sheila. Las características de los derechos humanos son fundamentales de los derechos humanos que fueron proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, es de diciembre, en la cual se aprobó en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Su objetivo es establecer un recurso jurídico que los contemplara a nivel universal, y los derechos pueden ser sociales, económicos y culturales. Y a continuación mis compañeros que van a dar las características de los derechos humanos. Ya, una de las características de los derechos humanos que son universales, lo que permite que todo ser humano sin excepción alguna tenga acceso a ellos. Es decir, los derechos humanos aplican a todas las personas sin importar la raza, el sexo, su origen, su costumbre, su ideología, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica del ser humano. También los derechos humanos son normas jurídicas que deben ser protegidas y respetadas por los estados, y si los estados no las reconocen se les puede exigir que lo hagan, porque los derechos son innatos al individuo desde el momento de su nacimiento. Por eso el Estado debe organizar que se cumplan los derechos humanos, como dice la Constitución del 2008, por ejemplo, el derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la alimentación, entre otros derechos. Los derechos humanos son las condiciones que permiten crear una relación entre la persona y la sociedad. Disculpen por el ruido. Otros derechos humanos son indivisibles. Cada uno de ellos va unido al resto tal de modo a negarse a reconocer uno o privarnos de él. Pondría en peligro el mantenimiento del resto de derechos humanos que nos corresponden. Los derechos humanos hacen iguales y libres a todo ser humano, desde el momento de su nacimiento. Otra característica de los derechos humanos es que no se pueden violar. Ir en contra de ellos supone atacar la dignidad humana. Si bien es cierto que, bueno, históricamente han sido violados en muchas ocasiones, hay instituciones o organizaciones que se dedican a lo que son su protección y que se prevalezca lo que está escrito en este acuerdo. Además, también son irrenunciables e inalienables, dado que ningún ser humano puede renunciar a ellos ni mucho menos transferir. Bueno, ustedes han indicado algunas características, son universales, indivisibles, inviolables, irrenunciables, inalienables que nadie puede ser despojado de ellos, incluso en contra de su consentimiento, son intransferibles, no se puede pasar de una persona a otra, son sistémicos. ¿Eso qué quiere decir? Que es un grupo de derechos, se van adquiriendo derechos desde el momento del nacimiento. Por ejemplo, el derecho al voto no va a tener un niño, pero lo tiene progresivamente, por eso también hay una característica que son progresivos.
son interdependientes y complementarios, son imprescriptibles, o sea, no tienen fecha de caducidad, son obligatorios para los estados. Bueno, muy bien. Esas serían algunas de las características de los derechos humanos. Pasamos al grupo 2. Un momento, doctora, ya comparto pantalla. No es necesario que compartan pantalla. Lo importante es que, bueno, si quieren compartir no hay problema, pero que sean bastante precisos en lo que tienen que decir. Listo. Bien, somos el segundo grupo y mis compañeros son Alison Dayana, Delgado Alison, Pico Macías Tamara, Manrique Leal Karelin, Mesa Ruiz Lisset, Díaz Vega Daniela y mi persona Cedeño Robin. Vamos a hablar acerca de la historia de los derechos humanos. Bien, aquí hay una pequeña parte que era que son los derechos humanos, pero ya los explicaron más antes. Entonces vamos directamente con la historia, ¿no? Siendo objetivos. En sí, lo más antiguo que tenemos es el Código Hammurabi en 1760 a.C. En Babilonia, el rey Hammurabi redactó el Código de Hammurabi, que fue escrito en una piedra grande, y el código prometía que la justicia reinara en un Reino Unido y promovía el bien de la gente. Después de esto, como segundo hito de la historia de los derechos humanos, tenemos a la cultura griega. Estableció el nacimiento de la democracia, es decir, el poder del pueblo. Recordemos que democracia, demos, significa pueblo, y kratos, poder, democracia, el poder del pueblo, ¿no? Y también un nuevo concepto acerca de la dignidad humana, basada en el hombre libre y en el ciudadano. Igualmente, en Grecia no todas las personas tenían el derecho a la ciudadanía, puesto que habían esclavos que estaban excluidos y también las mujeres eran excluidas de muchos ámbitos. También es necesario recordar que la cultura griega, la Grecia antigua, se caracterizaba por sus polis o sus ciudades grandes, las cuales tenían se regían por sus propias leyes. Sí, a continuación mi compañera. En el año 539 a.C. Tuvimos lo que fue la conquista de Babilonia, en el cual en la conquista de Babilonia se grabaron algunos derechos humanos en un cilindro de barro, y a ese cilindro se lo llamó el cilindro de Ciro. En Roma también tuvimos grandes referencias de la antigüedad en el ordenamiento jurídico. En el año 753 a.C., allí lo que se dio fue un cuerpo legal vivo en el cual se adaptó a cubrir las necesidades de la social de cada hombre histórico o cada hombre romano, en el cual se regularizaron lo que son los derechos humanos como la privada entre los principios o propios de los derechos humanos. A continuación, mi compañero. Bueno, se continuó con la Carta Magna en el año 1215. Bueno, después de lo de Inglaterra, firmó el primer documento en el que va a reconocer los derechos de las personas. Luego, en 1776, en la independencia de América, se declara la independencia de los Estados Unidos. Se incluye el concepto de derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables como el derecho a la vida y a la libertad. Se continúa con la revolución. Continúa. La Revolución Francesa. Ya, en 1789 está la Revolución Francesa.
se amplían los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace hincapié en que estos derechos son naturales. La idea de estos derechos humanos se extiende por toda Europa, pero más allá de este continente, los pueblos son colonizados y sus derechos humanos son vulnerados. Y luego en 1915 está la presencia de Mahatma Gandhi, que es quien comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos y no solamente están en Europa, a través de sus protestas pacíficas. Siguiente mi compañero. En 1945 encontramos a la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, el cual este se dio el 26 de junio de dicho año. Esta fue la primera en que apareció el término de los derechos humanos. En la Carta Fundacional, esta aparece 7 veces a lo largo del texto. En 1948 tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual esto fue proclamado el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea de la ONU en París. Este hito se dio en la historia de los derechos humanos y es la primera vez en la historia en la que se establecen los derechos humanos fundamentales en las que deben protegerse en todo el mundo. Ya. En 1950, la Convención Europea de los Derechos Humanos es aprobada por el Consejo de Europa. La Convención de Ginebra de 1951, el Estatuto de los Refugiados, fue creada después de la Segunda Guerra Mundial para representar las consecuencias de esta, ofreciendo protección internacional y asistencia a las víctimas de la guerra. En ella se determina quién es un refugiado que puede decir protección internacional en otros países y solicitar asilo en el mismo. En 1961, Amnistía Internacional se crea como resultado de una campaña por la libertad de 2 estudiantes portugueses encarcelados durante 7 años por haber hecho un brindis por la libertad. En 1965, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. En 1966, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sigue mi compañera. Así. Bueno, no tanto queríamos saber todas las convenciones y todos los tratados que existen de derechos humanos, sino más bien la historia, o sea, qué ha pasado después, durante la promulgación de estas convenciones, la firma de los estados, etcétera, etcétera. Cómo ha seguido los derechos humanos en el mundo. Entonces, bueno, hay muchísimo, está muy bien que ustedes hayan buscado todas esas convenciones, pero lo importante es que incluso hace poco, pues en el año pasado, durante la pandemia, ¿qué pasó en Estados Unidos, por ejemplo? Que unos policías pues mataron a varias personas. Mataron primero a una persona que le dispararon y eso desencadenó una serie de... Una persona de color, un afrodescendiente, norteamericano, que desencadenó una gran cantidad de disturbios en Estados Unidos, y ha habido algunas otras muertes durante el año 2020. Quiere decir que a pesar de todos estos documentos, a pesar de todas estas convenciones, tratados, pactos, se siguen vulnerando los derechos en todo el mundo. Eso es una realidad. Bueno, yo creo que hasta aquí. Me gustaría hacer algunas precisiones de algunas cosas que ustedes han dicho. Yo comprendo que es poco el tiempo, pero es importante para que quede como bien preciso. Entre los antecedentes remotos teníamos 2, pues el Código de Hammurabi y el Cilindro de Ciro. Son 2 hitos en los derechos humanos. Bueno, el Código de Hammurabi prácticamente es un código muy antiguo, de 2000 años antes de Cristo, donde hay una serie de leyes referidas
a ciertos delitos. Por ejemplo, es conocida como la ley del talión. La ley del talión que dice ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, dice, si un hijo ha golpeado a su padre, se le amputará la mano. Si una persona ha dañado el ojo de otra persona, se le sacará el ojo. Si ha matado a otra persona, igualmente será ejecutado. Entonces, bueno, es una ley muy particular, pero de cualquier manera es poner orden a una serie de delitos. Pero el cilindro de Ciro es más interesante porque este rey Ciro el Grande pues conquista Babilonia y hace algo completamente inesperado y distinto de lo que hacían en esa época, que era liberar a los esclavos y permitir que las personas elijan su religión. Eso sí es un hito en los derechos humanos. El que les dé libertad para elegir la religión ya es muy importante. Bueno, Grecia, ustedes lo han dicho bien. Roma igual. Roma había la famosa ley de las 12 tablas, que básicamente esa ley de las 12 tablas es el antecedente del código, quien estudia derecho, es del Código Civil diríamos, más antiguo, ¿no? Y que todavía se basan en esa ley de las 12 tablas, en el derecho a la propiedad, etcétera, etcétera. O sea, son bastantes leyes importantes que tienen que ver con los derechos humanos. Pero obviamente en Roma igualmente existían clases sociales, existían los esclavos y existían los ciudadanos. Entonces había vulneración de derechos. En la Edad Media también ustedes han hablado de la Carta Magna, que igualmente reconoce derecho a las personas, sobre todo a esos pequeños feudos, porque ustedes saben que en la Edad Media había pequeños reinos, pequeños feudos. Entonces ahí se reconocen como los derechos no solo del señor, del rey, sino de esos señores feudales sobre sus siervos, pero definitivamente todavía había esclavitud. Entonces los derechos humanos pues no estaban consagrados. En la burguesía, en las revoluciones burguesas, ustedes ya han visto, primero está la Declaración de los Derechos de Virginia, que son la base para la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es que se dio en la Revolución Francesa en 1789. Entonces ahí sí se consagró la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces eso sí son los primeros declaración de derechos humanos, pero se llamó derechos del hombre. Ahí la mujer tenía pocos derechos todavía. Ustedes han hablado de Gandhi en la India en 1915. Yo les puedo añadir de las luchas obreras que hubo en todo principio del siglo XX, porque se desarrolló en las fábricas, las grandes fábricas con muchísimos obreros. Entonces, por ejemplo, ahí los niños trabajaban 12 horas en condiciones paupérrimas, con unos sueldos también miserables. Entonces hubo las primeras formación de sindicatos y la consagración de esos derechos de los obreros. También en esa época está la lucha por el sufragio femenino. Las mujeres no podían votar, entonces hubo una gran lucha para conseguir el voto de la mujer. Bueno, en el siglo XX es un siglo de contradicciones porque hubieron grandes avances, pero grandes retrocesos. Las dos guerras mundiales fueron retrocesos a los derechos. Todo lo que pasó en el Holocausto de los campos de exterminio con Hitler hizo que se formara la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en 1945. Y lo primero que hicieron es trabajar en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se proclamó el 10 de diciembre de 1948. Por eso
todos los 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Podemos decir que básicamente pues, los derechos humanos en una declaración es simplemente un conjunto de normas que se sugieren a los países, pero no obligan a los países. Eso lo veremos en el próximo día, que vamos a ver algunos mecanismos de protección de derechos. Las declaraciones son sugerencias, pero no obligan. En cambio, las convenciones, los pactos y los tratados sí obligan a los estados, y los estados tienen que suscribir un documento y decir, bueno, pues efectivamente yo me comprometo a la convención del niño, por ejemplo, de los derechos del niño. Entonces, ahí sí los estados son obligados a cumplir esa convención. En cambio, en las declaraciones, pues no es así, sino que los estados lo adoptan, se sugiere y lo adoptan o no lo adoptan. Y prácticamente, pues en el mundo ustedes ven que el derecho más importante o uno de los fundamentales, pues el derecho a la vida, pero en muchísimos países, incluido Estados Unidos, pues existe la pena de muerte. Entonces, quiere decir que todavía esta Declaración Universal de Derechos Humanos, pues no se cumple en muchísimos países. Ok. Entonces, pasamos al grupo 3, generación de los derechos humanos. Compañera Estefanía, por favor, comparte. Sí, ya estaba compartiendo, es que estaba buscando. Buenos días, somos el grupo número 3, está conformado por González Ángela Yadira, García Villacrés Nexar, Muñoz Bermeo Luis Ángel, Santander Alcíbar José Yair, Salto Vélez Alejandra, Solorzano Fernández Estefanía, y a continuación mi compañera Alejandra con la introducción. Pues en este taller vamos a tratar aspectos importantes en lo que es la sociedad, es decir, los derechos humanos. Y vamos a profundizar en lo que son las generaciones. A continuación mi compañero Luis. Bueno, yo les voy a hablar sobre la primera generación de los derechos humanos. Tenemos que saber que esta primera generación se trata esencialmente de la libertad y la participación en la vida política. Son fundamentalmente derechos civiles y políticos y sirven para proteger al individuo en el acceso al Estado. Los derechos de la primera generación constan la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación, la libertad de elegir una religión y el sufragio. Por ejemplo, estos derechos fueron propuestos en la primera Carta de Derechos de los Estados Unidos y en Francia en el siglo XVIII en los derechos del hombre y del ciudadano. Y esta primera generación fue consagrada en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta carta tiene un apartado específico para ella en los derechos internacionales, en el artículo 3, y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Fueron reconocidos fundamentalmente con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, de la segunda generación podemos decir que son los derechos de igualdad o derechos económicos, sociales y culturales que están fundamentados en las ideas de igualdad y acceso garantizado a bienes, servicios y oportunidades económicas sociales fundamentales. En las ideas de estos derechos implican al Estado como medio para satisfacer algunas necesidades materiales,
de los derechos ciudadanos. Entre estos derechos ciudadanos tenemos lo que es una adecuada calidad de vida, derecho al trabajo, derecho a pertenecer a pertenecer a algún sindicato, y derecho a la salud y derecho a la educación. El derecho a pertenecer a algún sindicato es un derecho político, derecho a la asociación. Bueno, pues de la tercera generación, pues esta es surgida en el siglo XX, se vincula principalmente con lo que sería la solidaridad. Esta se unifica su incidencia en lo que es la vida de todos a escala universal, por lo que precisan para su realización de una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos, como el derecho a la paz, a la calidad de vida, a las garantías frente a la manipulación genética, aunque diferentes juristas asocian estos derechos a otras generaciones. Ahora, pues esto se destacan los derechos que están relacionados con el uso de los avances de la ciencia y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, y pues además también con lo que serían los derechos del consumidor, el desarrollo que permita una vida digna, el libre desarrollo de la personalidad. Bueno, en cuanto a la cuarta generación, pues varios autores pues, afirman que está surgiendo o existe una cuarta generación de derechos humanos. Sin embargo, esta de aquí no es clara debido a que no presentan una propuesta única. Normalmente algunos de los derechos de la tercera generación son los que se incluyen en la cuarta. Por ejemplo, pues derechos al medio ambiente o aspectos relacionados con la bioética. Mientras que Río Frío pues prefiere hablar de derechos digitales, donde se encontrará una nueva gama de derechos como el derecho a existir digitalmente, el derecho a la reputación digital y la identidad digital. Y bueno, finalmente hay autores que esquematizan las oleadas de derechos humanos en 5 generaciones, así como Elio Gallardo, pues que defiende la existencia de estas 5 generaciones de derechos humanos, en los cuales se suelen incluir derechos civiles y políticos, sociales y culturales. Eso sería todo en cuanto a la cuarta generación de derechos humanos. Bueno, concluyendo con el trabajo, esto es la que, bueno, una conclusión importante es que la comunidad internacional ha reconocido en este caso lo que sean 3 generaciones de derechos humanos, ya que la primera se basa principalmente en los derechos civiles, políticos, mientras que la segunda generación incluye los derechos económicos, sociales, culturales, y mientras que la tercera generación trata sobre los derechos colectivos y solidarios. Y también tenemos lo que es una cuarta generación, que esta ha surgido mediante una constitución por los derechos humanos relacionada a las nuevas tecnologías. Por medio de este trabajo, realizamos o buscamos la importancia de los derechos humanos para la humanidad, ya que el hombre se había olvidado en este caso de la dignidad humanitaria. En todo sentido, los derechos humanos son la base fundamental y esencial de la dignidad humana, ya que responde a lo más íntimo de la persona, ya sea que por lo más sea cualquier tipo de color. Estas personas merecen el derecho igualitario, ya que por más el hecho de existir. Gracias. Bueno, muy bien. Simplemente vamos a reforzar un poquito lo que tiene que ver algunos ejemplos de los derechos. Primera generación, derechos civiles, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad. Derechos políticos, derecho al voto, a la asociación, a la huelga. Segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, a la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna. Tercera generación, justicia, paz y solidaridad, derecho a un medio ambiente limpio, a la paz, al desarrollo. Derechos de cuarta generación,
derecho al acceso a la informática, derecho al acceso a las condiciones de igualdad y no discriminación en el uso de la información, el derecho al uso del espectro radioeléctrico, derecho a formarse en nuevas tecnologías, derecho a una autodeterminación informática, derecho a la intimidad informática y a la seguridad digital. Esta cuarta generación básicamente pues está gestándose en este momento y miren, con la pandemia hay algunas cuestiones que seguro que los entendidos de los derechos humanos pues tienen que volver a retomar. Muy bien, vamos al grupo 4, derechos emergentes. Buenos días, compañeros. Este es el grupo 4 y vamos a presentar como quiera el tema de derechos emergentes. Mi grupo está conformado por los siguientes compañeros. La compañera María Ceballos, la compañera Jennifer Estefanía Villavicencio, el compañero Elio Alejandro Vera, compañera Jennifer Pais Ponce, compañera Yuleide Rocío Galarza, compañero Edison Mero Chávez y presente Christopher García Gamboa. Vamos a hablar como quiera sobre los derechos humanos. Vamos a dar una introducción de lo que sería de los derechos humanos. Vamos a ver como que la introducción. La introducción de los derechos humanos emergentes se da en base al estudio y a la promoción por parte de los Institutos de Derechos Humanos de Cataluña. Ahora este fue remontado en 2003 con los trabajos preparatorios del diálogo de los derechos humanos y las necesidades emergentes y nuevos compromisos que se daban, que se organizaron en el marco del Foro Universal de las Culturas de Barcelona en 2004. Lo cual como objetivo de este diálogo fue reflexionar sobre una vigencia y la actualidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la luz del siglo XXI, con una finalidad de formular y adoptar una carta de derechos humanos emergente con un texto el cual servía para forzar una agenda social, el cual el nuevo milenio de se iba a revisar los sistemas internacionales en base a las garantías de los derechos fundamentales con el objeto de posibilitar su salvaguardia, en el cual se da de forma activa y se constituía el comité científico, cual está formado por personas reconocidas con prestigio en el campo, en los derechos humanos, y estas personas elaboraron anteproyectos que fueron presentados y discutidos, en los cuales se fueron dando 6 seminarios en el diálogo, lo cual dio resultados en estos debates, lo cual participaron unas 1.000 personas, lo cual fue la aprobación en el plenario del diálogo de la Carta de los Derechos Humanos Emergentes. Pregunta compañera. Bien, por lo tanto, el concepto de derechos humanos emergentes se refiere a aquellos nuevos derechos que surgen de la evolución de nuevas sociedades, dando respuesta a nuevas situaciones que habrían sido inimaginables en 1948. Y también hay derechos que, a pesar de estar reconocidos formalmente en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, se les da un nuevo impulso ampliando su alcance y extendiéndolos a colectivos que anteriormente no habían sido contemplados. A continuación, la compañera. Bien, estos derechos humanos emergentes son contemplados como una triple dimensión. Entre estos están los derechos nuevos, estos son derechos sin ningún precedente o con escasos vínculos con los derechos reconocidos jurídicamente, y entre estos tenemos al derecho a la renta básica, el derecho a una muerte digna, el derecho a migrar y el derecho a derechos relacionados con lo que son la orientación sexual. Están también los derechos ya contemplados, que estos son sumergidos y han sido necesarios para la formación y la evolución de la sociedad internacional para que se reconozcan y sean necesarios desarrollarlos y potenciarlos. Tenemos a las nuevas interpretaciones, que estos son el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a los medicamentos, el derecho a la educación, al saber y al conocimiento, a la información continuada e inclusiva y a la erradicación del analfabetismo. También está la ampliación de contenidos, entre estos tenemos al derecho a la seguridad vital, derecho a la interculturalidad, derecho a la tutela de todas las manifestaciones de comunidad familiar. Y como tercera dimensión tenemos a los derechos extendidos, que estos son colectivos que tradicionalmente no han disfrutado de ellos. Entre estos el derecho al matrimonio
colectivo homosexual y derecho al voto del inmigrante. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes. En cuanto a los derechos nuevos, tenemos los derechos de la renta básica, que esto asegura a todas las personas, ya sean independientes, ya sea su edad, sexo, orientación sexual, estado civil o condición laboral. El derecho a vivir a una buena condiciones materiales y una buena dignidad. En cuanto a los derechos a la muerte, a una muerte digna, tenemos es la que asegura a todas las personas, a la que respete la voluntad de uno que se prolonga artificialmente de su vida, expresada en el testimonio vital. En cuanto a los derechos a emigrar, a la movilidad universal, tenemos derecho de toda persona de salir a un país, entrar al otro, establecer su residencia en un lugar o una elección. También tenemos los derechos relacionados con la orientación sexual, que tenemos a los derechos a la autodeterminación personal y a la diversidad, autonomía sexual, y a reconocer a todas las personas el derecho que ejerce a la libertad y orientación sexual, así como la educación sin discriminación. Bueno, ya terminaron, ¿verdad? Ok. A continuación el compañero Helio. Ah, ya. Bueno, yo les voy a hablar un poco de los derechos ya contemplados, que estos son derechos que ya están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero los derechos humanos emergentes han ampliado su contenido. En este caso, el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y los medicamentos. En los derechos humanos asegura lo que es la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, pero amplía su contenido y también asegura el acceso a las mejores tecnologías de salud, así como disfrutar del sistema sanitario de prevención, vigilancia y asistencia personalizada, y también disponer a los medicamentos esenciales. El derecho a la educación, que también está contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero que este derecho se amplía su contenido y también da el derecho al saber y al conocimiento, a la formación continuada e inclusiva, y también a la erradicación del analfabetismo. Y pretende asegurar lo que es una formación de calidad y continuada sin ningún tipo de discriminación y que se adapta a las necesidades personales y a las demandas de la sociedad. A continuación, mi compañero. Bien. También existen otros derechos como el derecho a la seguridad vital, que fue reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y posee una doble vertiente, que no solo implica una obligación de los poderes públicos de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sino que también la seguridad debe ser entendida como un mínimo vital, como garantía para que todos los seres humanos tengan lo necesario para su subsistencia y bienestar, como agua potable y saneamiento, energía, alimentación básica adecuada, suministro eléctrico continuo y suficiente. Otro derecho es el derecho a la interculturalidad, que fue reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos, que garantiza a toda persona el tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Este derecho emergente ha pretendido desarrollar y ampliar su contenido garantizando además el conocimiento recíproco y el respeto mutuo entre las personas y grupos de distintos orígenes, lenguas, religiones y culturas. También el derecho a la tutela de todas las mujeres, a todas las manifestaciones de comunidad familiar. A continuación, mi compañera Yulei. Bueno, los derechos emergentes extendidos. Estos derechos se han reconocido colectivamente y tradicionalmente que no han disfrutado, como los derechos al matrimonio entre las personas del mismo sexo, derecho del voto de las personas emigrantes. Ya que estos derechos emergentes se superan como la frontera o contar con mucho más apoyo, como los derechos del medio ambiente que se emergen, que
sobre la dignidad de los humanos. Muchas gracias. Bueno, quizás decirle que esta Declaración Universal de los Derechos Emergentes, pues básicamente nace de la sociedad civil organizada, sobre todo de ONGs que luchan por los derechos humanos. Esto quiere decir, bueno, hemos visto que los derechos humanos son declarativos, solo existen declaraciones, después ya hay convenciones, la Convención de los Derechos Civiles, de los Derechos Políticos, y esta Declaración de los Derechos Humanos Emergentes es actualizar esta Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, como ustedes muy bien han dicho, y darle nuevas actualizaciones para que los estados lo acojan y lo pongan en sus leyes nacionales. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la renta digna, bueno, todavía en Ecuador no existe, pero en otros países pues existe el derecho al desempleo, pero cuando una persona pierde un trabajo, al menos tiene unos meses que pueden cobrar una renta de desempleo hasta conseguir otro trabajo. Entonces, eso dignifica a la persona, no le permite subsistir hasta conseguir otro trabajo y, por ejemplo, ahora en época de la pandemia, pues ha sido fundamental para muchos países europeos el aplicar este derecho, ¿no? También hablaron del derecho a una muerte digna y lo que se llama el testamento vital. Ese también ya tiene una aplicación práctica. Por ejemplo, en España, el testamento vital, o sea, lo que desean las personas, si por ejemplo caen en coma o tienen una enfermedad irreversible, ahí está contemplado y ese testamento vital se puede incluir en la historia clínica de la seguridad social. Entonces, ya es un documento que está dentro de la historia clínica del paciente y que en un momento dado, esté donde esté, cualquier médico pueda acceder a ese testamento vital. Eso es algo muy práctico y muy importante. También ustedes se referían a los derechos de la salud ampliada, obviamente. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos solo decía derecho a la salud, a la atención, pero la atención no basta. Basta la curación, o sea, vamos más allá, hacia la curación y hacia la rehabilitación. Entonces se necesitan todas las tecnologías, medicamentos necesarios para conseguir no solo la atención, sino la recuperación y rehabilitación. Entonces, esto es una nueva dimensión que estas ONG, que esta sociedad civil expone al mundo, expone a la ONU, para que se vayan creando nuevas convenciones, nuevos tratados que incluyan pues esta ampliación de derechos. Muy bien, sigamos con el último grupo, por favor. Buenos días, compañeros y profesora. Nosotros somos el grupo 5 y está conformado por Marmolejo Alejandra, Moreira Diego, Fincay Heidi, Farías Pierina, Echur Yair y quien les habla Zambrano Mari. Bueno, yo voy a comenzar a hablar sobre el origen de los derechos de los animales. Las primeras leyes de protección animal se editaron en Irlanda de 1635 y limitaban el trato cruel de los animales de carga, impidiendo atar arados a las colas de los caballos. Este es un ejemplo.
Otras comunidades puritanas anglosajonas hicieron lo mismo, llegaron a listar una pequeña lista de derechos donde según su cultura, según su jurisdicción, según sus códigos morales, ellos ponían lo que creían correcto. Y de así pasó el tiempo hasta que varios filósofos que estaban tanto a favor como en contra, como John Locke, que decía que el maltrato animal era un mal ejemplo para los niños y que los niños iban a copiar esta actitud y no solamente con animales. Yo creo que es como en contra, como Descartes, que decía que los animales no podían sentir dolor ya que no tenían alma. Hasta que llegó a la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que fue proclamada el 15 de octubre de 1978, aprobada por organizaciones como la UNESCO, la ONU, entre otras, donde se considera que todos los animales tienen derecho. Sigan, por favor. Bueno, ahí sigue la compañera Heidi, pero no está presente, creo que sí. Ya en cuanto a los artículos de los derechos de los animales, está el artículo 1, que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. El artículo 2, todo animal tiene derecho a ser respetado. El hombre, en tanto como especie animal, no puede atribuirse al derecho a exterminar a los otros animales o explotarlos violando su derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. En el artículo número 3, ningún animal será sometido a los malos tratos ni actos crueles. Si la muerte de un animal es necesaria, debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. El artículo 4, todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir en libertad en su propio ambiente natural terrestre. Toda privación de libertad, incluso aquello que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. En el artículo 5, todo animal perteneciente a una especie que vive tradicionalmente en el entorno del hombre va a tener derecho a vivir y crecer en el ritmo y en las condiciones de vida. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre es contraria a dicho derecho. Ahí sigue mi compañero Schultz. Él avisó que se le había ido la luz. Entonces, por favor, continúe. Yo hablaba de la compañera Heidi, no sé si él tampoco me está No, presente. él me llamó y me dijo que se le había ido la luz. Hace unos minutos. Entonces, por favor, sigan ustedes. Ya, el artículo 6, todo animal escogido por el hombre como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. En el artículo 7, todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, o una alimentación reparada y al reposo. En el artículo 8, la experimentación animal que implique sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal. Ya se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales o cualquier otra forma de experimentación. Las técnicas alternativas de experimentación deben ser utilizadas y desarrolladas. Los animales criados, en el artículo 9, los animales criados para la alimentación deben ser nutridos, alojados, transportados y sacrificados sin causarles ni ansiedad ni dolor. En el artículo 10, ningún animal será explotado para esparcimiento del hombre. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que sirvan de ellos son incompatibles con la dignidad del animal. En el artículo 11, todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal
es biocidio, es decir, un crimen contra la vida. En el artículo 12, todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conduce el genocidio. El artículo 13, un animal muerto debe ser tratado con respeto. Las escenas violentas en las que haya víctimas animales deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, a no ser que su objetivo sea denunciar los atentados contra los derechos animales. Y por último, en el artículo 14, los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, al igual que los derechos del hombre. Gracias. A continuación, mi compañera. Ya, buenos días. La vulneración del derecho a la vida de los animales es un fenómeno problema que ha estado presente en nuestra sociedad, ya sea por la falta de información o la falta de leyes que los protejan. Para la evolución vivida en estos últimos tiempos respecto a los derechos naturales y el impacto de las acciones del hombre tenido en contra de la misma. Es por esto que en varias partes del mundo se está tratando de reconocer los derechos y protegerlos mediante instrumentos legales la vida de los animales. En América Latina se está viviendo un movimiento de concienciación respecto a los derechos de los animales, siendo el Ecuador uno de los países pioneros en el reconocimiento de los mismos hacia la naturaleza, incluso dando un paso más allá al sancionar de manera penal a quienes afecten la vida de los animales de compañía, convirtiendo a estas acciones en contravenciones y sancionando la afección de la integridad de los animales en general, ya que en el artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal determina que la persona que maltrate o lesione a los animales de compañía será penada con 50 horas de servicio comunitario, especificando así que también que la persona que mate al animal de compañía será privada de libertad. Ya que según la actual norma normativa penal en Ecuador, el maltrato a los animales será sancionada y en caso de la muerte del mismo va a conllevar una pena privada de libertad. Gracias. A continuación, mi compañero Diego. Bien, para concluir lo que son los derechos de los animales, podemos decir que los derechos de los animales son ideas postuladas por corrientes de pensamiento y a la subcorriente del movimiento de liberación animal que sostienen que la naturaleza animal, es decir, independientemente de la especie o cualquier especie correspondiente, debe ser un sujeto de derecho en los ordenamientos jurídicos, porque hasta ahora, hacemos la actualidad, los humanos tenemos derechos desde tiempos antiguos y ahora es el turno de los animales como tal, porque podemos decir que todos los animales van a nacer iguales ante la vida y van a tener derechos que deben ser respetados, siendo lo más relevante el derecho a la libertad y al no sometimiento a maltrato o sufrimientos atribuibles a conductas discriminatorias y arbitrarias por parte de nosotros los seres humanos. Muchas gracias. Bueno, está claro la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está consagrada por la ONU, pero definitivamente pues se sigue la vulneración a los animales. En los países tropicales pues existe el tráfico de animales silvestres. Vemos cada día pues los animales fuera de su ecosistema. Los animales para la recreación, hay países que tienen contemplado una ley muy, diríamos, muy puntual,
pero otros países, pues, por ejemplo, en España, pues, están permitidas las corridas de toro, en otros países las peleas de gallo, etcétera, ¿no? O sea, depende de la legislación. Por ejemplo, en España se puede cazar en ciertas épocas del año, hay caza de animales, y para eso pues consiguen a unos perros que se llaman galgos, o que son de esa raza, galgos, que son muy hábiles para la caza, pero después de la época de caza pues se ve cantidades de galgos que son abandonados porque ya cumplieron su ciclo, su propósito. Igualmente en otros países como Inglaterra pues está todavía, es tradicional la caza del zorro. Quiere decir que todavía la legislación pues no está adecuada en muchísimos países. Por otro lado, es muy controversial la práctica de investigaciones con animales de laboratorio. Eso provoca ciertos dilemas éticos porque normalmente pues en las fases de los ensayos clínicos, las fases de experimentación, se experimenta en el laboratorio y después la segunda fase es experimentar con animales. Se pueden experimentar con nuevos medicamentos, con vacunas, por ejemplo, ahora la vacuna del COVID-19, pues en algunos países pues se han hecho los experimentos con monos, con simios, con distintos tipos de simios, inoculándole la enfermedad. Entonces esto implica una serie de dilemas éticos. Hay un código de ética que tiene que prevalecer el riesgo-beneficio, o sea, y es un dilema decir, bueno, pues si vamos a desarrollar un medicamento que va a servir para los humanos, pues podemos sacrificar a los animales. Entonces, eso lleva a un dilema ético que es muy controvertido, sobre todo en las agrupaciones que defienden la vida y los derechos de los animales. O sea, quiere decir que en este mundo ustedes lo han visto, pues que cada vez hay más especies en peligro de extinción y hay una proyección para algunas décadas que van a desaparecer miles de especies en el planeta. Entonces, bueno, todo esto pues nos tiene que hacer reflexionar y ver cómo nosotros estamos actuando con la naturaleza, ¿no? Muy bien, no sé si alguien más quiere decir algo sobre los derechos humanos, alguna opinión, algún comentario, alguna observación. Como les digo, todo esto vamos a recopilar, lo que tiene que ver con los derechos humanos. Bueno, hemos metido los derechos animales porque son muy importantes y es importante pues también que ustedes reflexionen respecto a ello. Pero bueno, en el poligrafiado que nosotros vamos a hacer para el examen, pues tendría que ver lo concerniente a derechos humanos. No sé si alguien quiere decir algo, quiere opinar. Y si no, pues terminaremos el taller. Yo creo que hemos avanzado. Inmediatamente pues yo les subiré el documento y por favor no se olviden de concretar su documento y hacerlo subir a el aula todas las personas que han participado en ese taller. ¿Ok? Muchísimas gracias y nos veríamos el próximo lunes con el siguiente taller, Mecanismos de Defensa de los Derechos Humanos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias.